decía, estábamos allí en la página 25 con Mujeres de la Palabra y por supuesto vamos a hablar acerca de Sara, ¿no? Vamos a leer estos textos, capítulo 18, versos 1 al 15, ese es nuestros versículos de estudio. Vamos a hablar allí una pequeña faceta en la vida de Sara y por supuesto con Abraham, un hecho que aconteció en sus vidas. Ya el Señor en el capítulo 17 ya había hablado antes acerca de la promesa dada a Abraham de que nacería un hijo a Sara. En esa oportunidad Sara no lo había escuchado, pero en este capítulo 18 vamos a ver que Sara oye nuevamente esta promesa que Dios había dado a Abraham. Bien, y vamos a ver cuál fue la actitud de Sara. Bien, vamos allí capítulo 18, versos 1 al 15, ¿ya? ¿Alguien me podría prestar su Biblia? Porque la tengo yo aquí en versión popular, pero quiero leerla en la Reina Valera, ¿ya? Bueno, dice allí. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y dijeron: ¿dónde está? Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no, no es así, sino que te has reído. ¿Bien? Así que vemos aquí en estos 15 versículos de cómo Abraham está allí en la tienda de Manre. Manre era un cananeo y bueno, el encinar era una arboleda, ¿no? Una arboleda, esto estaba allí en Hebrón, el lugar situado específicamente donde estaba Abraham. Era un lugar, o sea, era Hebrón, en lo que posteriormente vino a llamarse ese nombre. Y Hebrón estaba más o menos como a unos 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén. ¿Bien? Ahora, vemos aquí en este acontecimiento, queridas hermanas, empezando allí desde el punto 1 de su libro, en la página 25, nos dice allí Génesis 18, 1 al 8, dice: vinieron 3 visitantes, dice, y Abraham los invitó a quedarse, ¿no? Vinieron allí 3 visitantes, ¿no? Y Abraham les invitó a ellos a quedarse y descansar. Por supuesto, uno de ellos, por supuesto, era el Hijo preencarnado, ¿no? Era una teofanía, ¿no? Es decir, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo preencarnado, o sea, es decir, antes de que Él venga ya como Hijo en el tiempo en el cual Él posteriormente estuvo con nosotros, ¿no?
Dice de que ellos visitaron allí a Abraham, ¿no? Como vemos allí, vinieron estos 3 visitantes, dice, Abraham los invitó a quedarse y Abraham quería de que ellos descansen un rato, ¿no? Recordemos que es un aspecto cultural en las personas quienes viven en el Medio Oriente, es un aspecto cultural el tema de la hospitalidad. Es algo que quizás podríamos decir incluso más que aquí, nuestra tierra cruceña, esta tierra linda que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros decimos, es ley del cruceño, la hospitalidad, ¿no? Nos encanta cuando vienen alguien, nos visita, les ponemos la mesita, la sillita, charlamos, si tenemos algo, invitamos, por lo menos no se va a ir a lo menos con un vaso de agua mínimo se le va a poner, ¿no? Lo mismo era en el tiempo de Abraham. Ellos culturalmente era algo importante para ellos el tema de la hospitalidad. Y Abraham aquí, si bien quizás al principio no se habrá dado cuenta de que estábamos hablando de Dios que estaba viniendo, la palabra de Dios dice, ¿no?, que algunos incluso sin darse cuenta, dice que dieron hospitalidad incluso a los ángeles. Esta puede ser exactamente esa referencia. Abraham agarró, llegaron estas 3 personas y ya Abraham en algún momento, por supuesto, se habrá dado cuenta de que era Dios mismo que estaba allí, ¿no? En el punto 2 los vemos. Dice allí el punto 2, Génesis 18, 9 y 10a, ¿no? Leamos, por favor, alguien puede leer Génesis 18, versos 9 y 10, el punto A, por favor. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Así es, ¿no? Uno de los visitantes le dijo a Abraham, ¿no? ¿Dónde está ella? Y le dice, está aquí en la tienda, ¿no? Luego en esa conversación le dice, le vuelve a recordar, vámonos por favor a Génesis 17, 21, porque como lo habíamos mencionado en el estudio anterior, ya se habló de que Dios ya había hecho esta promesa a Abraham, de que Sara iba a tener un hijo, y Dios llega a ser más específico, ¿no? ¿Alguien puede leer 17, 21, por favor? Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así es, ¿no? Miren ustedes, le dice ya en estos versos, en el capítulo anterior, vimos de que Dios le dijo a Abraham, Sara no estaba presente, pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu mujer va a dar a luz y le vas a poner su nombre, Isaac. Dios hasta nombre ya le puso, ¿no? Recordemos qué significaba el nombre Isaac. ¿Alguien recuerda? Risa, ¿no? Isaac significa risa, o sea, viene de reír. Y aunque al principio, tanto Abraham, cuando recibió la promesa, y posteriormente aquí en este capítulo 18, Sara también al escucharlo ahora, ¿qué pasó con ambos? Se rieron. Pero la risa que ellos tuvieron, ¿fue una risa de fe? No precisamente, ¿no? A ver, veamos ahí, sigamos con el 17-21, por favor continúe al 22. Ya, dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ahí. Entonces tiene que estar allí un poquito más atrás, entonces. Vamos hasta estábamos en el 21, ¿no? En el 20, donde dice ahí que Abraham se agachó y se rió. En el 17. Okay, en el 18. El 17. Ahí, 17, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? ¿Ya? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. En la primera impresión de Abraham, al momento de recibir la noticia de Dios, porque ya para Abraham era de que la promesa sí iba a venir, pero Abraham, ¿por quién él pensaba que iba a venir la promesa? Por Ismael, porque ya había tenido a Ismael por medio de Agar. Entonces él decía, bueno, ya Dios ha permitido que tenga hijos y Ismael va a ser el heredero. Para Abraham eso era, aunque quizás no lo había dicho textualmente, pero para Abraham esa era la idea.
Pero Dios le dijo a Abraham, no va a ser por Ismael, sino va a ser por un hijo que te voy a dar por medio de Sara. Y Sara estaba de 90 años, ¿no? 90 años. ¿Qué les parece esa edad? Claro que a ese tiempo aún todavía se vivía un poquito más, ¿no? Porque Abraham ha muerto más o menos como de 185 años, si no me equivoco, es que ha muerto Abraham. Y Sara ha muerto más o menos a una edad de, estaba de 90 y ya estando de 40 años, Isaac murió Sara. Estábamos hablando que Sara estaba como de 130 años cuando ha fallecido, ¿no? Pero de todas maneras esa edad ya estaba nomás un poco ya viejita Sara, y además de que la Biblia nos complementa diciendo de que ya le había pasado el periodo natural de las mujeres, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que la menstruación ya feneció, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a una mujer ya se le pasa la menstruación? La menopausia, ¿no? La menopausia. Así que ya Sara ya había pasado esa etapa, ¿no? Entonces imagínense, Sara anciana, 90 años, Sara estéril, ¿no? Y Sara de que aún incluso ya se le había pasado el tiempo de la edad de reproducción. O sea, 3 cosas en contra, humanamente hablando, posible o imposible. Humanamente hablando. Imposible para el hombre, imposible para Dios. Así es, humanamente imposible de que pueda realmente suceder algo como ello, ¿no? Y eso es lo que la Biblia aquí nos quiere mostrar por medio de esta hermosa mujer llamada Sara. Bien, veamos allí el relato, nos muestra ahí el punto 3, ¿no? De que Sara, lastimosamente Sara no creyó. Esa fue la primera impresión, ¿no? Vamos allí en el 18, verso 10 al 15, ¿no? Allí dice, yo lo leo en esta versión que tengo, uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Estaba Sara a la entrada de la tienda, detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos, así que ella se rió y dijo entre dientes, ¿no? En los textos que ustedes tienen en la Reina Valera, dijo entre sí, ¿no? En la Reina Valera, y dijo entre dientes, ¿no? Eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo, ¿no? ¿Se le imaginan a Sara ahí como que haciendo una mueca, ¿no? Una mueca de risa, ¿no? Escucha allí a Dios que está hablando y ella hace una mueca de reír y entre dientes, o para sí misma dice, ¿acaso yo siendo vieja y mi esposo viejo estaríamos en la condición de tener un hijo? ¿No? Así es que evidentemente ellos no podían ver lo que Dios más adelante haría, ¿no? Todavía en ese momento. Así que el punto B, Génesis 18, 11 y 12, nos dice de que Sara no podía creer, ¿no? Sara no podía creer lo que ella había escuchado, ¿no? Ambos, Abraham y Sara, eran muy viejos. Ya lo hemos visto antes. Abraham de 100 años y Sara de 90, ¿no? Humanamente hablando era imposible para Sara tener un bebé. Sin lugar a dudas, queridas hermanas, esto solo podría realizarse mediante un milagro de parte de Dios, ¿no? Solo un milagro, definitivamente. Y esto un poquito nos lo expresa Romanos. Acompáñenme por favor en Romanos capítulo 4, versos 18 al 20. ¿Alguien por favor puede leerlo? Solo un milagro podría suceder, ¿no? Principalmente en la condición en la cual Sara se encontraba. Romanos capítulo 4, versos 18 al 20. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia,
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, y estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es. Allí está hablando de Abraham, ¿no? Y menciona de que Abraham, dice Pablo acerca de Abraham, dice de que él estaba ya casi como muerto, ¿no? O sea, en un sentido, no está hablando de la enfermedad, sino que está hablando de la edad, en una edad de que ya no estaba, entre comillas, para poder reproducir, para poder tener hijos, ¿no? Y dice de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso de que creer en esperanza contra esperanza? ¿No? En esperanza contra esperanza está queriendo decir de que a pesar de ver su humanidad, su condición de él, la condición de su esposa, él creyó contra todo pronóstico. Imagínense a Abraham de repente por ahí hablando con algunos amigos y que le haya dicho a esos amigos, oye, el Señor me ha dicho que voy a tener un hijo en Sara. ¿Qué creen que le hayan dicho esos amigos que conocían tanto a Abraham como a Sara? ¿Será que le hayan dicho, pucha, Abraham, te felicitamos? ¿O qué bueno así le hayan dicho? ¿O qué haya ocasionado en estos amigos? Burla, ¿no? En ese momento de repente haya sido un motivo, una carcajada, ¿no? Una carcajada ahí, decir, ja, 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 Abraham, ya pues, por favor, le hayan dicho seguramente esos amigos, ¿no? Porque, ojo, estamos viendo que en el capítulo 17 ya Dios le había dado la promesa a Abraham, y por la respuesta de Sara en este capítulo 18, aún todavía estamos viendo de que Sara al reírse, en cierta medida estaba manifestando de que no había creído a Abraham. Cuando Abraham le haya dicho, oye, el Señor nos dijo de que vamos a tener un hijo. Porque del capítulo 17 al capítulo 18 no nos menciona cuánto tiempo es que ha pasado. Pero pongámosle, aunque haya sido unos días o unos meses, ¿no? Pero Dios le dijo a Abraham en el capítulo 17, ¿no? Vas a tener un hijo, se va a llamar Isaac, Sara te lo va a dar. Y ahora está Dios de nuevo ahora, pero está ahora con Sara y Dios vuelve a decir la misma promesa y Sara se ríe. ¿Ustedes creen que no hubo confianza entre Abraham y Sara como para que Abraham, después de esa conversación del capítulo 17, no haya ido donde Sara y le haya dicho, Sara, el Señor ha dicho que vamos a tener un hijo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Abraham ha ido y le ha dicho, Sara, el Señor ha dicho que vamos a tener un hijo. Pero allí, Sara, en el capítulo 18, está manifestando de que probablemente Sara no le creyó a Abraham, ¿no? Deja de soñar. Sí, ¿no? Bien, así es que allí están, ¿no? Ambos eran muy viejos, humanamente hablando era imposible, ¿no? En el punto 2, a diferencia de Abraham, en Génesis 17:17, Sara se rió en incredulidad, ¿no? Se rió en incredulidad. Ambos en realidad se rieron, como ya lo hemos visto en el 17 por medio de Abraham. Pero lo que vemos es que después de esta situación, sin lugar a duda, Sara creyó, ¿no? Aunque al principio tuvo miedo, ¿no? Por la confrontación del Señor, ¿no? Bien, así que Sara se rió en incredulidad. Sara debió haberle creído a Dios, ¿no? Nada es demasiado difícil para él, pero Sara estaba viendo la situación desde una perspectiva humana. Y claro, lógicamente, humanamente hablando, era una promesa imposible de cumplir, ¿no? Humanamente hablando, era una promesa imposible de cumplir. Es fácil creerle a Dios solo cuando las cosas parecen de alguna manera humanamente posible, pero Dios quiere que confiemos en Él incluso cuando las cosas parecen imposibles.
¿Tenemos esa tendencia natural como seres humanos o no? Mientras haya esperanza humanamente, decimos, sí, le creo a Dios, ¿no? Mientras haya esperanza humanamente, aunque sea una pizca, sí, le creo a Dios, ¿no? Pero otra cosa es cuando realmente todo, absolutamente todo está en contra de que eso pueda pasar. Ese es otro level, ¿no? Ese es otro level. Yo no sé si alguno de nosotros habremos tenido una experiencia como esa, ¿no? De poder del Señor a tener una de sus promesas y contra todo pronóstico, eso se pueda concretar, porque el Señor lo hizo y no hay dudas de que lo haya hecho, porque humanamente era imposible. Hay situaciones difíciles, personas enfermas, un cáncer terminal, ¿no? Una situación imposible y de pronto en fe, Señor, por favor, ayúdame. Si tú me permites esto, Señor, te voy a alabar, te voy a adorar, voy a vivir para alabarte. Y contra todo pronóstico, cuando ahí dice 15 días de vida, un mes de vida, vaya nomás a su casa a descansar, viva sus últimos días lo más feliz que pueda, pero contra todo pronóstico el Señor cambia totalmente eso, ¿no? En este caso podemos verlo a través de esta vida. Es que sin duda alguna lo único que tenemos que hacer es tratar de irnos en la historia, imbuirnos en la historia y tratar de nosotros estar allí y entender justamente ese contexto que ellos están viviendo, ¿no? Como ancianos, como Sara viejita, como Sara estéril y como Sara ya en la menopausia, ¿no? Veamos Romanos capítulo 4, versos 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así es. Hermanas, tenemos un Dios que es poderoso, ¿no? Un Dios que es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Bien, y esto tenemos que guardarlo en el corazón, realmente creer a Dios. Me encanta aquí esta pequeña frase, ¿no? Dios quiere que confiemos en Él, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Dios quiere que nosotros solamente confiemos en Él, ¿no? Que confiemos. Más adelante, allí nos dice el punto C, ¿no? Génesis 18, 12. ¿Alguien puede leer el verso 12? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Sigo? Hasta ahí nomás el 12, ¿no? Bien, entonces allí se rió. Me gusta esta forma, cómo es la paráfrasis, ¿no? Cómo está en la Reina Valera, ¿no? Se rió Sara entre sí, y aquí la traducción dice se rió Sara entre dientes, ¿no? La mueca fabulosa, ¿no? Y Sara habló, o por lo menos lo pensó, riéndose, ¿no? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor, ¿no? Mi Señor ya viejo, ¿no? Así es que, a pesar de su risa incrédula, Sara tiene una actitud respetuosa hacia su esposo. ¿Y por qué? Porque ella lo llama Señor, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, hermanas, le dicen mi Señor a su esposo?
Sería todo un desafío para ustedes, ¿no? Yo creo que si ustedes le dijeran mi señora a su esposo, yo creo que su esposo se volcaría para atrás, ¿no? ¿Con quién? Pues, ¿no? Pero bueno, entendemos de que lo que Sara está diciendo allí, lo está diciendo el punto es de que Sara lo está diciendo allí en una actitud de respeto, ¿no? Creo que ese es el punto principal. Seguramente ninguna de ustedes va a ir a su esposo y desde ahora le diría mi señor, pero yendo al trasfondo de lo que se quiere decir es que Sara hablaba con respeto a su esposo. Ese es el punto, ¿no? Y esto es clave. Yo no sé cómo será el trato en casa, en el hogar, en la pareja, aunque nuestros hijos están allí detrás también observándonos en el ejemplo que les damos, ¿no es cierto? Pero qué lindo es cuando en la pareja hay un respeto mutuo entre ambos, ¿no? Habiendo diferencias o habiendo cualquier tipo de circunstancia, que prevalezca sobre todo la madurez por medio del respeto que hayan entre los dos, ¿no? Y eso, a propósito, es lo que también de parte de ustedes, queridas hermanas, tiene que haber esa enseñanza también a las demás hermanas de la iglesia, ¿no? Recordemos a Tito, ¿no? Como Tito, la carta de Pablo a Tito le dice de que las hermanas mujeres, las más mayores, enseñen a las hermanas de menor edad, les enseñen acerca de ¿qué? De amar a sus esposos y a sus hijos, ¿no? Cuidando de ellos, ¿no? Así es que, pero el amor empieza evidentemente del trato, de la provisión y todo lo que en sí una mujer y una esposa, una madre debe de proveer, ¿no? Así que no nos olvidemos esa carta, la carta de Tito, y no nos olvidemos este hermoso ejemplo de Sara, ¿no? Cuando ella menciona mi Señor, ¿no? Así es que quiero animarlas. Debemos de, en el hogar debe de prevalecer el respeto, ¿no? Y si quizás el esposo, yo no sé cómo son los esposos en el hogar, por lo menos aquí en la iglesia todos nos tratamos bonitos y todo ello es normal, no sé en la casa, pero seguramente debe de ser, es lo ideal, ¿no? De que en el hogar también sea así, ¿no? Si algo está fallando es necesario trabajar, ¿no? Así es que vemos allí eso. En el punto 2, Abraham no siempre se merecía ese respeto y también sabemos de que Sara tampoco no siempre se lo dio, ¿no? Tampoco no fue que Sara también se lo dio. ¿Recuerdan ustedes algunos episodios allí de Sara como que lo deja allí medio el pobre Abraham, ¿no? Lo deja como que temblando, casi como con Parkinson más o menos, ¿no? Al pobre Abraham. Hay situaciones difíciles, ¿no? Vemos en los capítulos más adelante, por ejemplo, cuando están en esa fiesta por Isaac, ¿no? En la fiesta que se está haciendo por Isaac, y dice que Ismael se burló de Isaac, ¿no? ¿Y qué hizo Sara? Dice, bota a esa mujer con su hijo, ¿no? Bótalos. ¿Y qué dice allí? Eso le vino muy mal a Abraham. Me lo puedo imaginar realmente a Abraham en ese momento como que la cabeza y las manos empezando ¿no? Y Abraham tiene que orar. Y Abraham tiene que agarrar y decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando con esta mujer? Está diciendo cosas, ¿cómo voy a votar a mi hijo, no? Y Dios le dice, no te parezca mal lo que Sara te ha dicho. No te parezca mal. Porque a la verdad voy a bendecir a Ismael, pero quien es el hijo de la promesa es Isaac. Así que dale nomás su provisión y su tapeque, dale nomás a Agar con su hijo. No te preocupes, yo haré el resto, ¿no? Pero Abraham realmente, sí, como dice ahí esa parte, ¿no? De que Abraham no siempre mereció ese respeto y aquí, ¿no? Sara tampoco no siempre se lo dio. Vemos de que realmente Sara, a lo menos en esa parte de la historia fue así, ¿no? Me lo imagino al pobre Abraham despidiéndose de su amado hijo Ismael, ¿no? Pues porque amaba a Ismael, era su hijo, ¿no? Pero esa fue la voluntad de Dios. Y Dios utilizó a Sara para que eso suceda, ¿no? Pero hermanas, también
Procuremos, por favor, no hacer de que a sus padres, de que a sus maridos le quiera dar Parkinson, por favor, ya, evitemos eso. Así que siempre con toda madurez, con todo respeto, así a sus amados esposos, que son muy buena gente, ellos, toditos, cada uno, ¿no? Génesis 18:13. ¿No? Va, ¿cómo no voy a decir eso, no? Yo de Rogercito, mi hermano, tan lindo mi hermano Roger, ¿no? Darko, una madre mi hermano Darko, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Qué más voy a decir? Gonchaito, pan de Dios, mi hermano Gonzalo, ¿no? Como la miel, Gonzalito, ¿no? Dulce como la miel, ¿no? Y cada uno de ustedes, pues, hermanas, sus esposos. ¿Qué voy a decir del hermano Florentino? Más que un pan de Dios es paloma, ¿no? ¿No? Paloma blanca, ¿no? Mucha. Todos sus esposos, hermana, ustedes se han sacado, el premio mayor se han sacado con sus esposos, ¿no? Bueno. Génesis 18:13 dice, el Hijo preencarnado de Dios conocía los pensamientos de Sara. Él sabía que Sara se había reído y no le había creído, ¿no? Así es que eso es lo que podemos ver allí en el punto D, ¿no? Más adelante en el punto E nos muestra Génesis 18:14a, ¿no? Ya lo vimos ahí el 14a. Yo lo tengo aquí un poquito diferente, ¿no? ¿De qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? Dice allí, ¿no? A pesar de que Sara se rió, Dios iba a cumplir su promesa, ¿no? Nada es demasiado difícil para Dios. No importa qué obstáculos podamos pensar que hay, Dios siempre mantiene su palabra, ¿no? Dios siempre mantiene su palabra. Por favor, alguien que ahí, Job 42:2 y Jeremías 32:17 y 27, ¿ya? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿No? Bien, no. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muy bien. Yo conozco que todo lo puedes, dijo Job al Señor, ¿no? No hay nada que se esconda de ti. Jeremías, ¿qué nos dice? 32:17 y 27. ¿Alguien lo encontró? Muy bien, nuestra hermana Juanita. Oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y hay nada que sea difícil para ti. Y el 27, he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Así es. Dios, quien es el creador de todo lo que nosotros podemos ver, aún de lo que no podemos ver, y aún de lo que viendo aún ni siquiera podemos comprender la grandeza de lo que Dios ha hecho, ¿no? Solamente con nada más tratar de algo de lo que sabemos acerca del universo, un universo vasto, donde la tierra es solamente como un pequeño grano de arena en el mar. Y en ese pequeño grano de arena en el mar, aún allí nosotros vivimos. Y si la tierra es un pequeño grano de arena en el mar, ¿qué seremos nosotros? ¿No? Así es que no hay nada, dice la palabra, que Dios no pueda hacer, ¿no? No hay nada, Él es poderoso. Génesis 18:14b, ¿no? A pesar de la incredulidad de Sara, lo vemos allí en el 14b, nos dice, el año que viene por estos días volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre, ¿no? Así es que nos dice ahí el 14b, a pesar de la incredulidad de Sara, Dios prometió
que en un año Sara ciertamente tendría un hijo. Y nos vamos a ir a estos 3 puntos siguientes porque todo está en el verso 15. ¿Bien? ¿Qué nos dice allí en el verso 15? Bien. En el verso 15 nos dice, al oír esto Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró, no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé bien que te reíste, ¿no? Así que lo vemos allí en el 15a, ¿no? Por las palabras del Señor, Sara tuvo miedo, ¿no? Luego, en su temor, Sara, ¿qué pasó? Mintió. Y por último, Dios sabía, ¿no? De que a pesar de lo que Sara dijo, ella había sido incrédula. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. El Salmo 139, versos 2 al 4, nos habla acerca de la omnisciencia del Señor. Veamos a ver qué nos dice allí el Salmo 139, versos 2 al 4. ¿No? El salmista dice allí, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice, ¿no? A ver, veámoslo por favor, el Salmo 139, ¿ya? Capítulo 139, versos 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es. Miren cómo el salmista agarra y habla acerca de la omnisciencia de Dios. Recordemos que la omnisciencia de Dios es uno de sus atributos. Además del Señor de ser omnipotente, que es decir que Él es poderoso, omnipresente, lo cual quiere decir de que Él está en todas partes. Él también es omnisciente y significa de que Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. No hay nada, absolutamente nada, que no se escape de Dios acerca incluso de lo que pensamos. El salmista dice, ni siquiera la palabra está en mi boca, y he aquí tú, Señor, tú ya lo sabes todo. ¿A quiénes alguna vez el Señor no nos ha encontrado ahí en nuestro pensamiento? ¿No? ¿A quién alguna vez el Señor no nos ha encontrado? Ni siquiera hemos dicho una palabra y ya nuestro pensamiento allí en una reacción hacia una prueba, en una reacción hacia una tentación, sin necesidad aún de decirlo, y ya el Señor ahí, como decir, te encontré, ¿no? Te encontré en algo que ya lo pensamos, algo malo quizás de parte nuestra, ¿no? Y el Señor es benevolente a pesar de todo, ¿no? Es bueno a pesar de todo, ¿no? Pues, y aunque a veces permite las cosas, por supuesto lo hace para que reflexionemos, ¿no? Para que nosotros nos pongamos en órbita. Bien. Así es que esto es lo que nos muestra en este versículo 15. Bien. Veamos allí 1 de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6. Bien, vamos a desglosar estos dos versículos. Bien, vamos a desglosarlo porque la palabra allí nos muestra desde la perspectiva de Pedro, por supuesto inspirado él por el Espíritu Santo. Alguien por favor que nos acompañe en 1 de Pedro 3, versos 5 y 6. ¿Por qué nos dice allí, Porque no? así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Correctamente, ¿no? Allí el texto lo dice claramente, así se ataviaban, ¿no? 1 de Pedro 3, 5, 6, ¿no? En esta versión dice, así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella, nos dice ahí, ¿no? Así es que a pesar de
de las caídas que tuvo Abraham, la palabra de Dios nos muestra de que pese a ello, Sara fue una mujer de ejemplo. ¿Por qué? Porque Sara fue una mujer de fe. No quiere decir de que siempre tuvo fe, porque aquí estamos viendo en esto de que su fe decayó, aunque fue por una milésima de segundo, Dios la encontró ahí en la incredulidad. No quiere decir de que antes falló, porque también nos demuestra que falló. ¿Quién fue que le dijo a su amado esposo Abraham, le dijo de que se acueste con su sierva porque ella quería tener por medio de la sierva un hijo para Abraham? Pues Sara, ¿no? Sara no vivió una vida perfecta, pero a pesar de ello, no fue que siempre quedó allí, sino que ella agarró y en otras situaciones ella tuvo fe y mayormente tuvo fe, mayormente fue una mujer de fe. Por momentos cayó, pero no se quedó ahí. Y eso es algo que es importante en este caso para nosotros, para ustedes, queridas hermanas, recibir este hermoso ejemplo. No hay ninguna mujer perfecta, ¿no? Los maridos quisiéramos tener a nuestra mujer perfecta, ¿no? Pero no hay ninguna mujer perfecta. Así es que, pero qué lindo es de que una mujer pueda agarrar y darse cuenta de su error y levantarse, ¿no? Vemos allí en 1 de Pedro 3:5a, porque así también en otro tiempo estas mujeres santas esperaron en Dios. Pedro se refiere a Sara como una de estas mujeres santas, ¿no? Que esperaron allí en Dios, ¿no? Bien, pusieron ahí santas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El punto 1, Sara es incluida en Hebreos. Vámonos también allí, Hebreos capítulo 11:11. Ahí está el texto, ¿no? Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bien, aunque en ese momento Sara cayó un poquito, pero ella, por supuesto, se dio cuenta de lo que había pasado y ella agarra y cree en el Señor, ¿no? Es tan increíble este tema de lo que Sara creyó, que cuando la palabra del Señor dice que le dio fuerza, dice, ¿no? Para concebir, si nosotros seguimos leyendo capítulos más adelante, dice que Sara volvió de nuevo, en este caso va Abraham a otro país otra vez, y otra vez la vuelven a mirar a Sara, y otra vez se quedan engatusadingos por la belleza de Sara, por la belleza física, ¿no? Muchos eruditos se hacen esta pregunta: ¿será que este texto no correspondería aquí en este capítulo porque Sara ya estaba vieja y tendríamos que sacar eso y ponerlo hacia más atrás cuando ella era joven? ¿O es que cuando dice este texto de que Sara recibió fuerza para concebir, la pregunta sería: ¿Dios rejuveneció la juventud de Sara a tal punto que se hizo nuevamente, o sea, con una belleza preciosa de nuevo? Es interesante, ¿no? Es interesante. Pero vemos aquí a esta mujer de que está dentro de esa gala, ¿no? De personajes de la fe, héroes de la fe, ¿no? Como una mujer piadosa, la fe de Sara es ejemplar y un gran desafío para ustedes, damas. Tal como Abraham, ella claramente confiaba en la promesa de Dios de un futuro libertador para rescatarla del pecado y de la muerte, ¿no? Ahí Juan 8:56 nos dice que el Señor vio, dice, Abraham vio lo que vendría con el Señor y se alegró, ¿no? Eso es lo que nos dice Juan, que Abraham se alegró en el día del Señor, ¿no? Lo que iba a suceder en el futuro. Primera de Pedro 3:5b nos dice allí de que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, ¿no? Las mujeres del pasado confiaban en Dios, que se adornaban de belleza por su plena confianza en Dios. Sara se vestía de elegancia, confianza cuando por fe se sujetaba a su marido Abraham.
un hombre comprobadamente imperfecto, ¿no? Abraham también no fue un hombre perfecto, él también tuvo sus fallas, ¿no? Pero vemos aquí a Sara como una mujer piadosa, vemos a una mujer sujeta a su marido, una mujer que confiaba en el Señor, ¿no? El 3:6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes también han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer a ninguna amenaza, ¿no? A pesar de las dificultades de sus circunstancias, con su fe puesta firmemente en Dios, Sara halló la gracia necesaria para someterse a su marido Abraham, ¿no? Qué lindo es para un esposo cuando la tiene a su esposa una mujer santa, recatada, de buen ejemplo, ¿no? Obediente o sujeta a su marido. Ñocha, no hay... Creo que los maridos daríamos todo, hermana. Todos daríamos por nuestras mujeres así, ¿no? Todo, incondicionalmente, ¿no? Pues, vamos. Primera de Pedro 13:a dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿no? Sara se sometió a Abraham por fe, creyendo que era lo que Dios quería que ella hiciera. Dios no decepcionó a Sara, Él cuidó de ella, ¿no? Y los vemos allí, algunos salmos, como Salmos 25:1-2, es el verso 20 también, y Salmo 143:8, ¿no? Lo cual nos habla de que Dios es nuestro cuidador, ¿no? Quien cuida de nosotros, ¿bien? Entonces, allí por favor anoten los espacios que corresponden. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Aunque primeramente dudaba riéndose, Sara decidió confiar en la promesa de Dios de concederle el poder dar a luz un hijo a pesar de que era físicamente estéril y de edad avanzada para engendrar hijos, ¿no? Aunque al principio Sara falló, sin lugar a dudas, Sara decidió confiar en el Señor y ella se embarazó. Ahora, esa pequeña incredulidad no quitó el poder de Dios, sino que el poder de Dios continuó, ¿no? Por fe, Sara se sometió a Abraham en medio de una situación humanamente imposible. ¿Bien? Sara se sometió a Abraham, dice, en medio de una situación humanamente imposible. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ya estamos próximos a terminar. Solo nos quedan unos poquitos. Y voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque ya estamos en la hora, ¿no? Primera de Pedro 3:6 dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si tú, como esposa, te sometes en fe a tu esposo, porque eso es lo que Dios te ha pedido que hagas, Dios también se asegurará de cuidar de ti, ¿no? Salmos 9:10, Salmos 34:4, son dos salmos hermosos en la cual el Señor allí nos habla. ¿Bien? Así es que, hermanas, qué lindo es tomar este desafío de someterse, ¿no? Dice, vosotras, dice, estad sujetas, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, así como al Señor, nos dice Efesios, ¿no? Eso es lo que nos muestra ahí Efesios capítulo 5, versos 21, si no me equivoco, 21-22. ¿No? ¿Alguien puede leer, por favor, Efesios 5? Si no me equivoco, está en el 21-22. Efesios 5. Creo que empieza sujetados unos a otros, si no me equivoco, y luego continúa. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien. Las mujeres, dice, están sujetas a sus maridos, así como al Señor, ¿no?
¿Cuántos maridos tiene una mujer? Uno. ¿Cuántas mujeres tiene un marido? Una, ¿no es cierto? Entonces, dice, la mujer debe de estar sujeta a su marido, así como de manera voluntaria está sujeta ¿a quién? Al Señor. Así como la mujer se sujeta al Señor de una forma voluntaria, de la misma manera, en fe, debe sujetarse a la autoridad de su esposo, ¿no? De su esposo. ¿Bien? La historia termina, por supuesto, en triunfo. Génesis 21, 1 y 2 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Notemos cómo Sara demuestra su fe en el Señor, en los versos 6 y 7 del capítulo 21, ¿no? Génesis capítulo 21. 6 y 7, 21. Ajá, capítulo Entonces 21. dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Así es, ¿no? Qué lindas esas palabras, ¿no? Al principio la risa de Sara fue de incredulidad. Y después la risa de Sara, ¿de qué fue? De gozo, de alegría, de disfrute, ¿no? Dios me hizo reír, ¿no? Bien. Hechos capítulo 5, versos 28 al 29, nos dice que Dios es la máxima autoridad y su ley está por encima de las leyes de toda autoridad humana, ¿no? Pueden haber situaciones u ocasiones en las que una esposa tendría que decidir obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres. Por ejemplo, si su esposo le pidiera que mate a alguien o participe en actos de inmoralidad, ¿no? Evidentemente, aunque la palabra de Dios nos dice que toda esposa debe estar sujeta a su esposo, sin embargo, cuando en la autoridad de su esposo, el esposo pide a la mujer hacer algo que está fuera de la palabra de Dios, allí evidentemente que debe de primar es la autoridad divina, ¿no? La autoridad divina. Allí la mujer puede decirle, mira, la palabra de Dios nos dice esto, así que yo no puedo hacer lo que vos me pedís, ¿no? No puedo hacerlo. Bien. Sara pudo haber desobedecido a Abraham en Génesis 12, 11 al 13, optando en lugar de eso, obedecer a su Dios, ¿no? Capítulo 12, versos 11 al 13. Uh-huh. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No es ese. Capítulo 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Así es. Por ejemplo, como estas situaciones en las que Abraham estaba errando, ¿no? Abraham pudo haber dicho, ¿no? Abraham, no podemos hacer eso, ¿no? Pero lastimosamente Sara decidió obedecer a su marido y casi cuesta de que se cumpla la promesa de Dios en Sara, ¿no? Imagínense si ese rey, el faraón, haya decidido llegarse a Sara y después de pronto Sara haya concebido, la pregunta sería de quién sería el bebé en todo caso, ¿no? Sería terrible, ¿no? Aunque en ese tiempo evidentemente todavía no estaba la promesa de Sara como tal en el pero eso haya marcado mucho, porque Sara era mujer de un solo marido, de Abraham, ¿no? Así es que, hermana, esto es un hermoso ejemplo en el que, si bien ustedes tienen maridos santos y muy buenos, no significa de que alguna vez se equivoquen.
Y cuando se equivoquen, ustedes de muy buena forma deben de demostrarles de que están equivocados y de que ustedes principalmente ¿a quién deben de obedecer? A Dios, ¿no? A Dios. Bien, optar en obedecer a Dios. Bien, entonces eso es, queridas hermanas, nuestra enseñanza de hoy. Un hermoso tiempo hablando acerca de Sara, ¿no? Hemos visto, Sara empieza en incredulidad, una risa de incredulidad, pero al final termina en una risa de gozo, de alegría, de disfrute en el Señor. Sara, así como cayó en algún momento en su fe, ella se levantó, el Señor la levantó e hizo de que Sara pueda continuar en fe, ¿no? Y continuar en su vida y ser obediente al Señor, obediente a su esposo. Así que hay muchas cosas que podemos tomar aquí de Sara como ejemplo. Así que quiero animarles, queridas hermanas, a que ustedes no dejen de tomar en cuenta esos detalles. Al momento en que leemos la Biblia, tomemos la Biblia y paso a paso leámoslo y veamos esos detalles que son muy importantes, que dan mucha enseñanza. ¿Ya? Muy bien, vamos a orar. Oremos. Amado Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder tomar tu palabra, tanto en Génesis, en Romanos, en Efesios, en Pedro, Señor, los cuales nos hablan acerca de Sara, acerca de una esposa sumisa a su esposo, pero sobre todo entendiendo que la principal autoridad viene de Dios. Padre, gracias por mostrarnos tanto los errores como los éxitos de Sara. Y te pido por mis hermanas, te pido porque puedan tomar esto como un hermoso ejemplo de que como personas, evidentemente seres humanos, no somos perfectos. Alguna vez seguramente decaeremos en nuestra fe, pero tú estás allí, Señor, para levantarnos. Tú estás, Señor, allí para poder, en tu nombre, Señor, darnos fuerzas y para que podamos, Señor, salir victoriosos en tu nombre. Así es que gracias por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén.